En esta noche yo quiero hablar de algo para tratar de ayudarnos en una área que muchos de nosotros fácilmente nos turbamos, porque esto, mi hermano, uno va de gloria en gloria y uno va conociendo los caminos de Dios más profundamente, y sucede que cuando uno va profundizando aparecen nuevas cosas en el camino que a veces uno nunca las ha escuchado, cosas que uno nunca sabía, cosas que la iglesia de uno nunca le predicó, cosa que aún grandes hombres de Dios en el pasado que nosotros admiramos nunca conocieron. Sí, mi hermano, eso es terrible, pensar eso, que gente que fueron mayores que nosotros no llegaron a tener alguna revelación o algún conocimiento que Dios nos permite a nosotros en estos tiempos. Eso es posible. Te lo voy a probar por Lucas capítulo 10. Y la razón que quiero hablar de esto, mi hermano, porque hay muchos cristianos que se estancan, se trancan en su caminar cristiano cuando empiezan a recibir nueva, no voy a decir nueva, porque esa palabra se malinterpreta. Hay cristianos que se trancan cuando ellos empiezan a entender la palabra más profundamente, con más profundidad. Hay cristianos que se empiezan a confundirse y entonces, como es algo nuevo que ellos nunca han escuchado, pues se quieren trancar, no quieren proceder, no quieren seguir en ese conocimiento, y estamos llamados a crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Pablo oraba por la iglesia para que nosotros creciéramos en ese conocimiento, y si hay que crecer, eso quiere decir que hay un momento donde uno sabe menos y en el crecimiento conoce más acerca del Hijo de Dios. Eso ha sucedido a través de los tiempos. Dios ha traído una revelación desde el principio, poco a poco. Eso es lo que se llama una revelación progresiva. La gente de la antigüedad no conocían a Dios a la plenitud que lo conocen las personas que han recibido el Espíritu Santo y han recibido la revelación del sacrificio que Dios hizo a través de Jesucristo en el Calvario por la humanidad. Hubieron personas que nunca se imaginaron que Dios iba a hacer una cosa así, pero fueron personas que estuvieron cerca de Dios, fueron gente que amaban a Dios, pero ellos nunca supieron que eso iba a suceder, porque esto era progresivo. Dios se iba revelando a los hombres poco a poco desde la antigüedad. Es lo mismo que el pueblo de Israel. Por eso es que muchos de ellos, cuando llegó Jesucristo, se quedaron estancados, no quisieron proceder en la revelación que Dios le estaba dando, en el conocimiento que Dios le estaba dando. ¿Por qué? Porque ellos se quisieron quedar estancados en su pacto, en el viejo pacto. Cuando Cristo vino a establecer un nuevo pacto, ellos dijeron: nosotros nunca hemos escuchado tal cosa. Nosotros no. Nosotros tenemos la ley de Moisés, ahí nos vamos a quedar. Y hay muchos cristianos que hacen eso. Pero ¿cómo es que ellos lo hacen? Ellos lo hacen con la ley que le enseñaron en su iglesia, en su denominación. Ellos lo hacen con el reglamento de su iglesia, con las dogmas de su iglesia. Cada iglesia, cada denominación, cada concilio tiene un librito o un manual que contiene lo que ellos creen. Cada grupo. Si tú te conviertes a Cristo y empiezas a perseverar en uno de esos grupos, ese grupo te va a decir a ti: mira, esto es lo que tú tienes que creer para ser salvo. Y eso, mientras tú te mantengas en ese grupo, tú vas a escuchar eso año tras año, y tú vas a estar convencido que esa es la total verdad. Déjame darte una noticia. La total verdad es que ellos no tienen la total verdad. Por eso es que todos los grupos cristianos, tú los ves, que están divididos y creen diferentes cosas. Porque un grupo cristiano acá tiene una cierta verdad que un grupo cristiano acá no ha podido entender. Y el grupo de acá tiene cierta verdad que el grupo de acá no ha podido entender. Entonces el de acá piensa que el de acá está perdido y el de acá piensa que el de acá está perdido. Y lo que no estamos entendiendo, mi hermano, es que estamos queriendo quedarnos estancados en lo que hemos aprendido. Y hay personas que citan el versículo que Pablo le dijo a Timoteo, persevera en lo que has aprendido, pero tienes que seguir el verso. ¿Qué es lo que sigue diciendo el verso? Sabiendo de quién has aprendido. Timoteo no aprendió de una denominación, ni de un concilio, de hombres humanos que están estudiando para tratar de aprender y después te explican lo que ellos han entendido.
Timoteo no aprendió así. Timoteo aprendió del apóstol que recibió la revelación completa de Jesucristo. Se llamaba Pablo. Y Pablo le dijo, lo que yo te enseñé a ti, por revelación del Espíritu Santo, persevera en eso, porque esa es la doctrina total. El fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pues entonces Timoteo podía decirle a cualquiera que viniera con otra cosa, le podía decir, esto es lo que a mí me enseñaron, y en esto que yo voy a perseverar, en esto que me voy a quedar, de aquí yo no me muevo, aunque baje un ángel del cielo. Pero si nosotros hacemos eso con lo que nos han enseñado en una iglesia, podemos rechazar la misma revelación de Jesucristo. Mire, mi hermano, empecé diciendo que hay personas en el pasado que son mayores que nosotros en el reino de Dios, tuvieron más cerca de Dios que nosotros, hicieron cosas grandes para Dios, más que nosotros. Sin embargo, a ellos no les fueron reveladas ciertas cosas que nos fueron reveladas a nosotros. ¿Por qué es eso? ¿Porque nosotros fuimos más inteligentes? No. Es porque Dios brega progresivamente con su iglesia. Y Dios va llevando a la iglesia de revelación en revelación, de gloria en gloria, pero todo tiene que estar en la palabra. Obviamente nada puede ser nuevo. Todo tiene que ya estar en la palabra. Lo que pasa es que hay cosas en la palabra que no hemos entendido, como le pasó a los judíos. Entonces, en Lucas capítulo 10, versículo 22, mira lo que dice. Jesús hablándole a sus discípulos, él les dice, mira, a ustedes se le han revelado cosas que los profetas de la antigüedad querían saberlas y nunca las pudieron saber. Lucas capítulo 10, versículo 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Escucha esto bien. Nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Y nadie conoce quién es el Padre, sino solamente el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La voluntad de Dios para revelarse al hombre. El que Él quiera revelárselo. El 23. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte. Les dijo aparte. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y desearon oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Mira qué terrible. Él está hablando a los discípulos y diciéndole, ustedes son bienaventurados porque están viendo cosas y escuchando cosas que gente más grande que ustedes quisieron ver y oír y nunca llegaron a verlo ni oírlo. ¿Por qué fue eso? Porque ahora era el tiempo indicado por Dios para revelar esas cosas, para hacer que gente vieran esas cosas, para hacer que gente escuchara esas cosas. Era el momento. Y ese momento llega también a nuestras vidas personales como cristianos. Y cuando llegue ese momento no nos podemos trancar. Escúchame bien, cristiano que me estás escuchando en esta hora. Esto es bien importante para tu vida espiritual si tú no quieres estancarte en el conocimiento de Dios. Si tú no quieres estancarte en la revelación, es bien importante que tú entiendas esto. Nosotros nos criamos en la iglesia pensando que la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, ellos saben todo. Inclusive en las iglesias donde nosotros nos criamos, muchas veces nos predican de tal manera que nos hacen pensar que el que no sea parte de esa iglesia está perdido. Tú sabes que es verdad. Nos quieren dar la impresión que el que no sea de esa denominación está perdido, está mal. Y aunque a veces digan, no, tú sabes, ellos también son cristianos, pero lo dicen de una manera como que yo dudo la salvación de esa gente. Tú sabes que es así. Todas las denominaciones lo hacen. No importa cómo se llame, no importa la denominación que tú hayas pertenecido, toda denominación juzga a la otra denominación como que ellos no tienen toda la verdad.
y se juzgan a sí mismos como que ellos tienen la verdad. Y te voy a decir algo, vamos a parar ahí. Cualquiera que crea que sabe todo, esa persona no sabe nada. Eso es Biblia. Cualquier persona que crea que ya sabe todo lo que la Biblia tiene que enseñar, que ya tiene toda la revelación, que no hay nada nuevo que ellos puedan aprender, esa persona se ha trancado al Espíritu Santo. Escúchame bien, yo no te estoy hablando de nuevas revelaciones locas que van en contra de la Biblia. Yo lo que te estoy hablando es de crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, de conocer mejor a Jesús, de conocer mejor su palabra, de entenderla a más profundidad, de ir más allá de la letra que hemos visto y oído, de entrar en el espíritu de las cosas. Hay personas que a veces uno habla este tipo de temas y se asustan. No, este hombre quiere sacarnos de la sana doctrina, este hombre quiere sacarnos de la santidad. Mire, mi hermano, eso es lo último que yo quiero hacer. Yo lo que quiero es meterte más santidad y meterte en más sana doctrina. Pero para que tú te metas en más santidad y más sana doctrina, tú no puedes depender de una denominación, tú no puedes depender de un catecismo, tú no puedes depender de un concilio, tú no puedes depender de un comentario bíblico de un teólogo, tú no puedes depender de esas cosas, tú no puedes poner tu fe en eso, tú tienes que depender de la unción del Espíritu Santo, porque ella es la única que te puede enseñar todas las cosas. Cuando hay momentos en nuestra vida que Dios nos quiere revelar algo nuevo, si nosotros ya pensamos que nosotros sabemos la verdad acerca de ese asunto, eso es como contristar al Espíritu Santo. Y Él es el Maestro. Él os enseñará todas las cosas. Os enviará el Consolador. Y Él os enseñará todas las cosas. Cuando Él viene a enseñarnos algo, si nosotros nos trancamos y decimos, no, eso no, la iglesia a nosotros no predica eso, eso es del diablo, lo acabas de contristar. Y quién sabe si esto es una blasfemia. Dios nos libre. Fíjate bien, una ocasión yo tuve un sueño, era de un evangelista que era un hombre tremendo de Dios, tremendo, bien serio, con un testimonio intachable, un hombre íntegro, un hombre que era ejemplar. Sin embargo, Dios me reveló algo en un sueño, no porque yo era mejor que él, es que Dios le plació revelarme eso. Esos son asuntos de Dios. Dios le revela lo que Él quiere a quien Él quiere, y esto no es porque tú eres más santo que nadie. Dios, si Él quiere revelar algo, pues Él lo revela a quien Él quiere. Pues Dios decidió revelarme algo a mí acerca de ese evangelista. Y ese hombre, en la revelación que Dios me dio, alguien le quería enseñar a él algo sobre el bautismo en agua que estaba en la Biblia. En el sueño yo lo veo a él y veo a una persona que le viene a revelar algo sobre el bautismo en agua usando una Biblia y enseñándole, mira varón, lo que dice la Biblia. Y lo que el hombre le estaba enseñando a él era un entendimiento más correcto, más profundo de la palabra. Pero el evangelista, cuando esta persona, este muchacho le quiso enseñar eso, lo vio muchacho y lo vio como que sabía menos que él. Entonces cuando el muchacho se fue, este evangelista fue a su casa, esto es todo en la revelación, y cuando él va a su casa, él empieza él tenía como una biblioteca, y empezó a sacar libros, y a estudiar los libros, y eran libros que él ya los había estudiado. Básicamente él estaba verificando lo que él ya creía, él quería reafirmar, él quería que los libros le dijeran a él lo que él ya pensaba, porque los libros que él tiene, todos creen lo mismo que él. Ese es otro problema. Pues, ¿qué sucede? En la revelación, Dios quiso enseñarle algo a él, a ese evangelista, que él no entendía. Pero como ese evangelista pensaba que él sabía mucho, porque él estudiaba y él tenía conocimiento, él se trancó a la revelación. Y aquel muchacho que le vino a traer la revelación, después que fue rechazado, se fue y se desapareció. Eso es como cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. El Espíritu de Jesucristo, que es el Rabí, viene a nosotros a enseñarnos algo. Si nosotros lo rechazamos, Él se va. Y esa revelación tú la pierdes.
Y a menos que Dios tenga misericordia de querer volver a uno, ¿verdad? A tratar de enseñarles otra vez, pues puede que tú nunca en tu vida vuelvas a tener la oportunidad de entender esa revelación. No te tranques, te lo estoy diciendo. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Cuando alguien te venga a traer algo de la palabra que tú nunca has escuchado, no le porfíes rápidamente. Sé pronto para oír y tardo para hablar. Cuando alguien te viene a enseñar algo que tú nunca has escuchado, escúchalo, escudriñarlo todo y retén lo bueno. Tú vas a escuchar a las personas, tú vas a escuchar al predicador, tú vas a escuchar al hermano, quien sea. Y tú vas a estar meditando en la palabra. Y si tú no llegas a encontrar que la palabra verifica eso, tú lo único que vas a hacer es que te vas a quedar callado. Y tú vas a ir en oración delante de Dios. Y si tú todavía no entiendes, como que no puedes cuadrar la cosa, espera que Dios te revele. Porque si Dios envió a esa persona a hablarte eso a tu vida y tú lo desechas simplemente porque no cuadra con lo que ya tú entiendes, tú puedes estar rechazando la voz de Dios. Y cuando nosotros rechazamos la voz de Dios, uno se estanca espiritualmente, el crecimiento de uno queda estancado. Por eso es que usted ve personas que llevan 50 años metidos en una denominación y ellos aman más su denominación que la misma Biblia. Yo he visto personas, escúchame bien mi hermano, no caigas en este error porque esto es una cosa horrible. Yo he visto personas que aman tanto su denominación que cuando yo le he enseñado, yo personalmente me ha pasado, yo le he enseñado algo en la Biblia. Cuando ellos se dan de cuenta que ellos no me pueden porfiar más porque verdaderamente lo ven en la Biblia, ellos dicen, a mí no me importa lo que eso diga, yo voy a seguir creyendo lo que a mí me enseñaron. Eso suena como que tú no lo harías, ¿verdad? Y que yo no lo haría. Pues déjame decirte, eso es una manifestación de nuestra carne. Eso es una manifestación de nuestro ser humano. Es como una manifestación de orgullo que se puede manifestar a cualquier persona cuando se tranca, cuando rechaza la voz del Espíritu. Se le puede manifestar, ¿tú sabes por qué? Porque es como un choque. Es como que tú te tienes que defender, tú te sientes, tu carne, tu humanidad se siente que se tiene que defender porque tu mente empieza a pensar, ¿cómo es posible que yo no sepa eso? ¿Cómo es posible que yo esté en la iglesia tantos años y yo nunca sepa eso? ¿Y cómo es posible que todos los hermanos de mi iglesia estén en error? ¿Cómo puede ser que mi pastor me esté enseñando algo mal? Y uno la mente empieza a maquinar. Pues déjame decirte, mi hermano, Cristo le dice aquí a los discípulos que nadie puede conocer al Padre a menos que el Hijo se lo quiera revelar. Así que no depende de nosotros, ni de nuestro querer, ni de nuestro hacer para conocer a Dios. Tiene que ser una revelación. Dios nos lo tiene que querer revelar. Ahora, Dios se quiere revelar muchas veces, pero la gente lo rechaza por miedo, porque nunca lo han escuchado, porque su iglesia nunca predica eso, porque si ellos creen eso, la iglesia los va a rechazar. Escucha bien. Hay doctrina, mi hermano, que si tú las aceptas, tu iglesia te va a rechazar y tu carne le tiene miedo a eso. Tienes que abofetear esa carne. ¿Cómo tú abofeteas esa carnalidad que no quiere que tú aceptes algo que te va a causar rechazo y vituperio? ¿Cómo tú puedes abofetear esa carne? Cuando tú te pones en una posición que por causa de la palabra tú eres vituperado, tú eres rechazado, tú eres mal hablado, tú eres botado de la iglesia, te quitan puestos, te menosprecian, todo eso abofetea tu carne. Sí, mi hermano, porque uno puede orar y ayunar a todo lo que da, pero si uno le es infiel a la palabra, eso no abofetea la carne. Abofetear la carne es cuando ella no quiere hacer algo, tú la expones a eso mismo que ella no quiere. Y ella recibe un cantazo, ¡pa! Eso es una galleta. Cuando la carne no quiere que tú hagas algo, ahí mismo tú lo obligas. ¿No te gusta eso? Pues ahí mismo te voy a meter, en ese mismo fuego te voy a meter, para que ella reciba candela ahí.
Eso es abofetearla. Entonces, cuando nosotros nos vemos muchas veces en esta situación, entre la espada y la pared, de que alguien nos está enseñando algo diferente a lo que nos habían enseñado en nuestra iglesia, nuestra carne va a resistir, va a patalear, especialmente si es algo espiritual, porque la carne no puede recibir lo espiritual. La carne es contra el espíritu. So, si Dios te viene a traer una revelación, todas las revelaciones son espirituales, y tu carne va a ir en contra de eso, automático. La carne que está en nosotros siempre está en contra del espíritu. Y cada vez que la carne acepta religiosidad, eso es fácil, porque una de las obras de la carne es la idolatría. ¿Y qué es idolatría? Una obra religiosa. So, la carne no tiene problema con ser religiosa. La carne no tiene problema con ir a la iglesia, con orar, con ayunar, todas esas cosas. Tú puedes hacer esas cosas en la carne. Ahora, trata de hacer esas cosas en el espíritu para que tú veas cómo la carne te resiste. Hay montones de gente en la carne que oran. Mientras ellos oren en la carne no los resiste. Pero cuando tú te trates de meter a orar en el espíritu, la carne te va a resistir. Pues es lo mismo con la palabra. Mientras tú entiendas la palabra en la carne no la resiste. Porque es una interpretación carnal. Pero cuando tú empiezas a recibir la interpretación de la Biblia en el espíritu, una revelación espiritual, ese espíritu es en contra de nuestra carne y la carne choca con eso, se tambalea y le va a hacer frente, no lo quiere aceptar. Y una de las maneras que ella lo quiere rechazar de tu vida es que te empieza a hablar y decirte: si tú crees eso, te botan de la iglesia. Si tú crees eso, van a decir que tú eres un hereje. Si tú crees eso, van a decir que eres apóstata. Si tú crees eso, y te llena la cabeza de basura mundana. Ay, papá. ¿Te acuerdas el sueño que te dije? La revelación de aquel evangelista. Él se fue a buscar un montón de libros. La mayoría de los libros que nosotros leemos y consultamos son libros que están ya de acuerdo con lo que ya creemos. Mira qué clase de engaño. ¿De qué vale que yo consulte un libro si yo soy, vamos a decir, que yo soy presbiteriano? Y Dios me está revelando cosas que son diferentes a lo que dicen los presbiterianos. ¿De qué vale que yo vaya a consultar libros que escritos por gente que creen la misma doctrina de los presbiterianos? ¿De qué me vale consultar un libro presbiteriano? Me va a decir lo mismo que me enseñaron en mi iglesia, lo mismo que ya yo creo. Y si eso es en contra del Espíritu Santo, pues ¿qué yo voy a hacer? Pues mira, este tipo que sabe mucho, como él es un doctor y es un teólogo, y todo el mundo lo respeta, pues yo mejor me voy con lo que él dice. Y te vas a quedar estancado ahí. Y el Espíritu Santo se va de nuestra vida. Y hay gente que piensa que esto es imposible. Porque al cristiano, ellos piensan que al cristiano esto no le puede pasar. Es la carne, mi hermano. Es la carne la que hace esa obra. Eso es una obra carnal. Porque mira esto, nosotros siendo cristianos, si no hablamos en el espíritu, vamos a hablar simplemente humanamente. Si no escribimos un libro en el espíritu, lo vamos a escribir humanamente. Y en esas escrituras que nosotros hacemos, en esos libros que los teólogos escriben, hay montones de pensamientos que son humanos, no son espirituales. Y no es que ellos sean del diablo. No es que ellos te quieran engañar. Es que con la mente humana no se puede entender las cosas del espíritu. El hombre animal no percibe las cosas del espíritu. ¿Y qué es el hombre animal? Pues el hombre que no ha nacido de nuevo. El hombre humano. El hombre que está pensando con la mente, analítico. Hay que utilizar el hombre espiritual para entender las cosas del espíritu. Pero cuando nosotros utilizamos el hombre humano, la humanidad nuestra, el intelecto, para entender las cosas del espíritu, nos pasa igual que a los griegos. No lo vamos a entender. Por más que busquemos y por más que palpemos a través de la sabiduría humana, no podemos percibir las cosas del espíritu. Imagínense lo difícil que es percibir las cosas del espíritu, que aún siendo una persona espiritual, puede que tú no entres en una revelación de algo.
porque no es el tiempo de Dios revelarlo, o porque a lo mejor no es la voluntad de Dios revelártelo a ti. Dios no le revela todo a todo el mundo. Míralo aquí, Lucas 10 otra vez. Mira lo que le dice Jesús a los discípulos, 10:23. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Ellos estaban viendo algo, ¿por qué? Porque Dios le abrió los ojos. Y en aquel tiempo había montones de judíos devotos, a los cuales Dios no le abrió los ojos y no vieron estas cosas. Pero a los discípulos, un grupo escogido por Dios, a ellos sí Él quiso abrirle los ojos para que vieran esta cosa. Y Él le dice, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas desearon verlo y no lo vieron. Profetas querían ver esas cosas y no las vieron. Profetas querían oír esas revelaciones de Jesucristo que los discípulos llegaron hoy y no las escucharon. Siendo profetas, siendo hombres espirituales, siendo hombres que Dios usaba, siendo hombres que Dios amaba, siendo hombres que salvos. Pero ellos no entraron en esas revelaciones porque no era el tiempo de Dios para ellos. No era para ellos entender estas cosas. Y así, de la misma manera, nosotros no podemos creer solamente lo que creyeron los hombres de Dios en nuestro pasado, nuestros antepasados, que fueron grandes hombres de Dios. Tú no te puedes quedar estancado ahí si Dios te está tratando de enseñar algo más profundo. Porque a lo mejor aquel gran hombre de Dios, que era tremendo hijo de Dios, que fue salvo, que tenía revelación de Dios, que conocía la palabra, que se esmeraba en predicar, y era un hombre tremendo, intachable, hubieron cosas que no eran para él conocerlas, y él nunca te las pudo predicar. Porque Dios no se las concedió a él. Pero quién sabe, al pasar de los años, ya ese hombre murió, al pasar de los años, estamos entrando en nuevas etapas del mundo. Nuevas cosas que Dios está haciendo y es necesario que entendamos ciertas partes de la Biblia mejor para poder movernos en el Espíritu en estos tiempos. Entonces, si alguien te quiere revelar eso, Dios que lo quiere revelar a través de una persona, a través de una predicación, a través de la lectura de la misma Biblia, si tú te trancas, puedes ofender al Espíritu Santo. Y esto está pasando arriba y abajo. Mire, mi hermano, siempre hay que entender esto. Dios es un misterio terrible. La palabra es un misterio y la palabra sin revelación es letra. Nada más que letra. Si la palabra no es vivificada por el Espíritu Santo, ella es simplemente letra. Es como una semilla que no ha sido plantada y agua no ha caído sobre ella. Esa semilla no puede dar un árbol de vida. Es simplemente una semilla seca. Si tú te pones a comer esas semillas secas, no es lo mismo esperar a que tú la plantes de un árbol y el árbol te dé una fruta bien bonita, un mango maduro, una china, lo que sea, una toronja. No es lo mismo comerte ese fruto que comerte la pepa pelada. Cuando nosotros entramos en revelación y empezamos a conocer a Jesucristo mejor y más profundamente, mi hermano, eso puede traer un cierto tipo de confusión en nosotros porque nos hemos criado en un ambiente donde le enseñan a uno que ya nosotros tenemos la doctrina perfecta y aquí, olvídate, no hay nada más que saber. Eso es un error terrible, eso es un error humano. Ese fue el error que cometieron los fariseos. Ese fue el error que cometieron los saduceos. Ese fue el error que cometieron los escribas del tiempo de Jesucristo. Esa gente estaban todos convencidos que su grupo en particular tenía toda la interpretación correcta de toda la Biblia y era imposible que alguien viniera a predicar algo diferente a lo que ellos sabían, porque ellos sabían todo en su mente. Esto no es fácil. Te lo voy a confesar, no es fácil porque hay tanto engaño, hay tanta mentira, hay tanto diablo que se viste como ángel de luz. Entonces,
uno quisiera anclarse y agarrarse de algo que uno diga, ok, ahora tengo toda la verdad. Y uno quedarse ahí y anclarse, pero mi hermano, eso fue lo que hicieron los católicos. La iglesia católica le dijo a la gente, mira, después que tú estés en esta iglesia católica, la madre iglesia, esta es la original, después que tú te dejes llevar por el Papa, olvídate que tú no tienes problemas. Los que tienen problemas son los que están allá afuera, que no están en la iglesia madre. Eso sí tienen problemas. Entonces la gente, por tal de recibir esa esperanza y esa paz, de creer que mientras yo esté aquí estoy salvo, pues ellos se entregaban ciegamente a seguir solamente lo que decía esa iglesia madre. Pues déjame decirte, mucha gente critica a los católicos, pero ellos no saben que ellos practican el mismo sistema religioso. Lo que pasa es que en otra denominación, al igual que el católico se agarra de su madre iglesia para sentirse seguro, pues hay gente que se agarran de su madre iglesia, llámese como se llame, evangélica, protestante, apostólica, se agarran de esa iglesia y piensan que mientras ellos se mantengan ahí y no se salgan de lo que enseña esa iglesia, ellos también. El mismo error, el mismo engaño, la misma diablura. Tenemos que agarrarnos de Jesucristo y ser guiados por el Espíritu. Y ser guiado quiere decir que tú vas en un camino. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Guiados es ir por un camino, es ir avanzando, es ir creciendo, es ir aprendiendo más, es ir entrando en más conocimiento, es ir recibiendo revelación que son confirmadas por la Biblia. Lo vuelvo y lo repito, van a estar ya confirmadas en la palabra. No, cualquier revelación que venga, que es contraria a la Biblia, olvídate, tú no tienes que creer eso, por más espiritual que suene. Pero si el Espíritu nos está revelando nuevas cosas que se confirman a través de la misma palabra, pues esa es la doctrina del Espíritu, no la doctrina de hombre. Los hombres se equivocan porque nosotros a veces podemos interpretar las cosas humanamente. Y cada vez que se levanta una nueva denominación a través de la historia, usted ve, mi hermano, que cuando hubo la reforma se dividieron de la iglesia católica, se empezó la iglesia luterana. Pues un montón de personas se dieron de cuenta, wow, no es por obra, es por gracia. Vámonos para la iglesia luterana. Y toda esa gente salieron cogiendo de la iglesia luterana, de iglesia católica, se metieron a la iglesia luterana y adoptaron esa nueva iglesia como su madre. Y la iglesia luterana se organizó. Hicieron un reglamento, en ese reglamento pusieron, esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que predicamos, y todos los que quieran ser salvos tienen que creer esto que escribimos aquí. Pues todo el mundo está, mi hermano, creyendo, wow, de aquí yo no me salgo. Pues al pasar del tiempo, ciertos luteranos se dieron de cuenta, espérate, pero los luteranos nosotros estamos bautizando niños chiquitos que no se arrepienten y estamos haciendo cosas católicas también, tenemos que dejar eso. Pues la iglesia luterana dijo, no, en lo que está escrito eso es lo que creemos, de ahí no nos vamos a salir, esto fue lo que aprendimos de Martín Lutero y ahí nos vamos a quedar. Pues hubo un grupito que dijo, no, pero yo estoy leyendo algo nuevo en la Biblia. Nosotros no, pues váyanse de aquí. Pues ese grupito se fue y formaron una nueva iglesia. Pero la gran mayoría se quisieron quedar estancados. No, yo soy luterano y esto es lo que voy a creer. Y rechazaron la nueva revelación. Y yo no me gusta decir nueva revelación, porque no es nueva, ya estaba en la Biblia. Lo que pasa es que se había perdido en la confusión de las iglesias, en el oscurantismo religioso que hubo, en la idolatría, la grande apostasía que sucedió cuando se levantó la ramera. Pues en el nuevo grupito ellos entendieron algo diferente. ¿Cómo bautizar? Vamos a decir que los niños no se pueden bautizar, tienen que ser una persona que se arrepiente, o sea, tiene que ser una persona con conocimiento de que es pecador. Pues se levantan y se levantó un hombre llamado Juan Smith, que después les llamaron los bautistas, porque volvían a bautizar la gente que habían sido bautizados como niños. Entonces ese grupito empezó a crecer. Pues ¿qué sucede? Ese grupo empieza a crecer, mi hermano, y empezaron a coger el auge. Pero dentro de ese grupo, una vez que se había organizado, escribieron también otro reglamento y ellos dijeron, y sucedió lo mismo otra vez, hasta que hubieron ciertas personas en ese grupo que dijeron, espérate, no solamente uno tiene que bautizarse, pero también hay que vivir en santidad.
Y sale otro grupo de ahí también, porque los que ya estaban autodenominados como bautistas, ellos dijeron, no, ustedes están en otra cosa, eso no. Y después se forma otro grupo y después vienen los que dicen que hay que ser bautizados con el Espíritu Santo, y estos también fueron rechazados por los otros. Y así a través de los tiempos, cada vez que el Espíritu quiere revelar nuevas cosas, hay montones de cristianos que las rechazan por tal de agarrarse y mantenerse en su iglesita, en su denominación, en su reglamento, en lo que su papá o su abuelo le enseñó. Y esas personas rechazan la voz del Espíritu. ¿Y qué usted cree que sucede cuando una persona rechaza la voz del Espíritu? No es nada lindo. Rechazar la voz del Espíritu, la revelación del Espíritu, básicamente declara lo que uno es. Que uno no es de Cristo. Porque Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que tú puedes saber una oveja de Cristo cuando Cristo habla, cuando Cristo revela, cuando el Espíritu Santo revela doctrina. Los que son de verdad de Cristo van a escuchar esa doctrina. Aunque su iglesia, aunque su pastor no esté predicando eso, van a decir, espérate, esa es la voz del Espíritu Santo. Y después vienen y dicen, déjame ver. Sí, mira, aquí también eso es, mira, yo nunca lo había visto, pero está aquí escrito. Esa es la voz del Espíritu Santo. Eso hay que predicarlo, eso hay que vivirlo. Entonces empiezan a predicarlo, empiezan a vivirlo, y la iglesia a la cual ellos pertenecen los empiezan a vituperar y a pelear contra ellos. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Quiénes fueron los que votaron a Jesús de la sinagoga? Los de su propia casa, los judíos. Cuando Jesús quiso revelarle más de la palabra, revelarle al Hijo, al pueblo de Israel, revelarle a Dios, la gracia, la salvación, al Mesías. No, eso no es así, dijeron ellos. Pues Cristo tuvo que salir de ahí y empezar su propio grupo. Y así a través del tiempo esto ha ido sucediendo 20,000 veces. Y la exhortación en esta noche es que no seas de los que se estancan, no seas de los que se trancan a la voz del Espíritu Santo. No te tranques a la voz del Espíritu por tal de agradar a tu iglesia. No te tranques. Mira, hay muchachos que son hijos de pastores, de misioneros y de gente, ministros de tiempos de antes, que los criaron, esos niños los criaron en el Evangelio. Pero esos mismos muchachos, el Espíritu Santo le ha enseñado cosas que su papá nunca entendió. Pero ellos tienen miedo de creer esas cosas porque tienen miedo de ofender a su papá. El que no aborrezca padre ni madre no puede ser mi discípulo. ¿Tú ves que dura es la palabra de Cristo? Eso es palabra dura. Esto no es por sentimiento, esto no es por ser parte de un grupo social, un club. Esto no tiene nada que ver con denominaciones. Esto tiene que ver con el nombre de Jesús. Con creerle a Él, lo que Él nos diga, lo que Él nos revele. Mire, mi hermano, si hubieron profetas que no llegaron a ver ni a oír ciertas cosas que otros pescadores pobrecitos que no sabían nada llegaron a recibir esas revelaciones, pues imagínese usted y yo. Si hubieron profetas que no supieron cosas que Pedro llegó a saber, que Pedro no era un teólogo, ni era sacerdote, ni era escriba, él no era nada, es un pescador pobre, del vulgo. Pero a ese hombre Dios quiso revelarle eso, porque Dios le revela a los pequeñitos. Y Dios tiene tiempo para revelar su palabra. Dios tiene momentos, Él quiere revelar diferentes cosas. Y te exhorto en esta hora, mi hermano, en esta noche, yo te exhorto a que tú medites sobre esto. Que no vaya a ser que Dios quiere llevarte por su camino, o que son guiados por el Espíritu, los tales son los hijos de Dios. Guiados por el Espíritu, no por tu iglesia, no por la denominación. Eso fue lo que hicieron los católicos, se guiaron por la iglesia. Y hay algunos que de ahí no salen. Y así mismito hay muchos en las iglesias evangélicas, las iglesias apostólicas, las iglesias protestantes, las iglesias de este nombre, de aquel. Hay iglesias que dicen que hasta ni nombre tienen, pero también están organizadas igual que si fueran cualquier otra iglesia. Tienen el mismo problema, un sistema religioso, y ellos piensan que el que no lo tenga está mal.
No te dejes guiar por hombre. No te dejes guiar por grupo, por secta. Eso es lo que le pasó a los fariseos, te lo vuelvo y te lo digo. Ellos tenían un grupo, mi hermano, que ellos pensaban que tenían todo planchado, la doctrina planchada, todo bien perfecto, cuadradito. Y ellos decían, muchachos, tenemos la verdad. Y cuando ellos llegaron a ese punto y a creer que ellos tenían toda la verdad, en ese momento rechazaron al mismo Jesucristo. Y eso es lo que nos va a pasar a nosotros si nosotros nos dejamos manipular por ese tipo de mentalidad. Cuando Cristo quiera hablarnos, los vamos a rechazar. Cuando venga la palabra de Dios a nuestra vida, que es el Cristo, cuando venga esa palabra, que es el Hijo de Dios, nosotros lo vamos a rechazar. No, chacho, yo nunca he escuchado eso. En la iglesia nosotros no predican eso. Vamos a rechazar al Cristo, al Mesías, igual que hicieron los judíos. Ay, mi hermano, si nosotros supiéramos que las cosas que están escritas en la Biblia son para nuestro ejemplo. Esas cosas están escritas ahí para que no nos pasen a nosotros. Y nosotros caemos en la misma trampa. Por creernos que sabemos, por ser orgullosos, mi hermano. Yo no entiendo qué es lo que nos pasa. No nos damos de cuenta de tantos errores que cometieron nuestros antepasados. Y nosotros volvemos y los cometemos igual que ellos o peor. Porque tenemos menos excusas. Porque pensamos que sabemos más que ellos, tenemos más Biblias que ellos, más interpretaciones que ellos, tenemos más institutos bíblicos y seminarios bíblicos que nunca, tenemos más maestros y teólogos que nunca, tenemos más información que nunca. Mire, mi hermano, nosotros tenemos menos excusa que nadie. ¿Qué irá a pasar con todos nosotros? Creyéndonos tan sabiondos y rechazando la voz de Dios. Mira lo que le pasó a Job. A lo último de su trayectoria tiene que confesar: yo hablaba lo que no sabía, cosas muy maravillosas para mí que yo no entendía. Por lo tanto, me arrepiento en polvo y ceniza. El Job que contendía con Dios. El Job que decía, pero si yo he sido íntegro. El Job que decía, pero si yo he sido justo. El Job que decía, yo conozco a Dios. Cuando Dios se le revela, tiene que decir, wow, yo hablaba de cosas que yo no sabía verdaderamente. Y déjeme decirle algo, mi hermano, una de las peores cosas que sucede cuando nosotros nos arraigamos a un sistema religioso y nos pensamos que sabemos todo lo que tenemos que saber, es que somos gente que juzga fácilmente a otro. Porque es bien fácil juzgar, porque estamos en un grupo que todos creemos lo mismo y se nos hace bien fácil a todos señalar con el dedo, el que no esté con nosotros está mal. Y en el mismo sistema te lo fomentan, es como que eso lo aprueban, que uno señale a las otras denominaciones, a los otros grupos, el que no está con nosotros. Y hasta se ríen de otra gente, se mofan de otros cristianos en otros grupos. Ay, mi hermano, eso es un espíritu diferente al de Cristo. Cristo no es así. Y en esta noche, mi hermano, yo espero que esto te ayude. Esto es algo bien importante. Yo no sé si me expresé bien, yo no sé si me entendiste. No te tranques al Espíritu de Dios. No te tranques a la voz del Espíritu, a la revelación. Hay cosas que tú no sabes, hay cosas que yo no sé, que nos van a ser enseñadas en el transcurrir del tiempo, en el caminar. Cuando somos guiados por el Espíritu, Él nos lleva de conocimiento en conocimiento. Eso está escrito. Entonces, ¿cómo es posible que pensemos que ya yo sé todo? Simplemente porque pertenezco a una iglesia que me dijo que ellos saben todo. Eso es un engaño. Mantente humilde delante de la presencia de Dios. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte a su debido tiempo, para que Él nos enseñe sus caminos, para que crezcamos en Él, para que el Hijo de Dios sea formado en nosotros a plenitud y disfrutemos de la plenitud de Dios en nuestra vida. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te guarde. Yo espero que esto haya sido de bendición a tu vida, que lo medites y que te ayude a entender el peligro tan grande al cual todos nosotros estamos expuestos cuando tenemos esta mentalidad de creer que tenemos toda la doctrina correcta. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima.